¿Alguna vez tuviste un día difícil y pensaste que no podía empeorar? Bueno, a los campesinos medievales les gustaría hablar contigo cuando los reyes gobernaban la tierra y los dragones llenaban los libros de cuentos. La gente común vivía vidas tan salvajes y desafiantes que harían que tu peor día pareciera unas vacaciones de lujo, porque imagina vivir en una época en la que aproximadamente el 90% de las personas ni siquiera tenían las cosas básicas que damos por sentado, sin electricidad, sin agua corriente y definitivamente sin comida para llevar. Cuando estás demasiado cansado para cocinar, solo tú, tu familia y lo que pudieras cultivar o intercambiar, estas personas probablemente eran más duras que cualquier entusiasta del gimnasio que conocerás hoy. Mientras estamos ocupados contando pasos en nuestros rastreadores de actividad física, ellos hacían un entrenamiento de cuerpo completo totalmente natural todos los días, lo quisieran o no, y créeme, no había un batido de proteínas esperándolos después de su entrenamiento, pero a pesar de tener lo que consideramos una vida bastante dura, los campesinos medievales no se quedaban sentados sintiéndose mal por sí mismos, creaban su propia diversión, construían comunidades muy unidas y probablemente tenían una mejor vida social que algunos de nosotros, la gente moderna, que pasamos nuestras tardes navegando por las redes sociales. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que todo tu vecindario se reunió para un festín y supiste que pedir desde la misma aplicación de entrega no cuenta? La vida no era fácil, pero estas personas eran increíblemente ingeniosas, tenían que serlo. Cuando vives en un mundo sin tiendas de conveniencia o compras en línea, aprendes a arreglártelas con lo que tienes, es como el modo de supervivencia extrema, pero en lugar de durar unos días como en esos programas de televisión, esta era toda su vida. Ahora que hemos establecido lo dura que era la vida de los campesinos medievales, déjame contarte sobre su trabajo real, y vaya que trabajaban. El día comenzaba antes del amanecer, que en invierno no estaba tan mal alrededor de las 7 de la mañana, pero en verano estamos hablando de llamadas de atención a las 4 de la mañana y pensabas que tu alarma de la mañana era brutal. El horario de trabajo de un campesino medieval haría que los trabajos más duros de hoy parecieran vacaciones. No solo hacían un trabajo, tenían que ser agricultores, carpinteros, pastores y herreros, todo en uno. Ya sabes cómo tenemos ese dicho, el maestro de todos los oficios. Bueno, esta gente lo inventó porque si no sabían cómo hacer algo, mejor que aprendieran rápido o se fueran. Hambriento, el año agrícola se dividía en tareas específicas que debían realizarse exactamente en el momento adecuado. La primavera significaba arar, y no estamos hablando de sentarse en una pista con aire acondicionado. Roer, aquí 2 bueyes tiraban de un pesado arado de madera mientras el campesino tenía que usar toda su fuerza para mantenerlo recto y a la profundidad adecuada. Dato curioso, se necesitaban unos 8 bueyes para arar un acre de tierra pesada en un día. Si perdías un buey estabas en serios problemas, algo así como perder tu coche y tu trabajo a la vez. El verano traía sus propios desafíos. Desde el amanecer hasta el atardecer los campesinos estarían en los campos deshiervando, porque un parche de maleza podía arruinar una cosecha entera. Tampoco tenían herbicidas sofisticados, solo sus manos y tal vez una herramienta simple. Cada maleza tenía que ser arrancada a mano. Me duele la espalda solo de pensarlo. Y no olvidemos la batalla constante con las plagas. La falta de pesticidas significaba que tenías que ser creativo. Algunos campesinos incluso contrataban niños para correr por los campos haciendo ruido para ahuyentar a los pájaros. Probablemente era el equivalente medieval de un trabajo de verano, excepto que en lugar de voltear hamburguesas estabas corriendo y gritándoles a los cuervos. Pero los campesinos medievales inventaron muchas de las técnicas agrícolas que todavía usamos hoy. Descubrieron la rotación de cultivos mucho antes de que los científicos pudieran explicar por qué funcionaba. Plantaban trigo un año, luego cebada y luego dejaban el campo vacío, llamado pou, para dejar que se recuperara. Es como si fueran los científicos agrícolas originales, solo que sin batas de laboratorio ni portapapeles. El otoño era la época de la cosecha y era entonces cuando las cosas se ponían realmente intensas. Todas las personas sanas del pueblo salían al campo a correr contra el tiempo y el clima para recoger los cultivos. Usaban hoces para cortar el grano. Base es básicamente una cuchilla curva que tenías que balancear correctamente o terminarías con más cortes que trigo cosechado. Los estudios muestran que una buena cosechadora podía cortar aproximadamente un acre de trigo en un día, pero tenían que hacer alrededor de 15,000 cortes individuales para hacerlo.
Hablemos de lesiones por movimientos repetitivos y los arqueólogos han descubierto que la mayoría de los campesinos medievales tenían artritis a mediados de los 30. No es de extrañar que esencialmente hicieran CrossFit desde los 6 años. El invierno tampoco era exactamente un tiempo de inactividad. Era cuando los campesinos tenían que reparar todo lo que se rompía durante el año, herramientas, edificios, cercas. También tenían que cuidar a los animales, lo que significaba caminar penosamente por la nieve para alimentarlos y limpiar sus refugios. Además, este era el momento ideal para el trabajo en interiores, como hilar lana, hacer velas y reparar ropa. Un invierno medieval era básicamente un largo proyecto de mejoras para el hogar menos los útiles tutoriales de YouTube y ni me hagas empezar con la alegría de trillar el grano en interiores durante el invierno. Imagina golpear el trigo con un palo durante horas y horas en un granero mal ventilado. Es como el peor círculo de tambores del mundo. Pero lo que podría sorprenderte es que los campesinos medievales en realidad tenían más días de vacaciones que la mayoría de nosotros ahora. La Iglesia impuso numerosos días festivos en los que se prohibía el trabajo. Algunos historiadores estiman que tenían alrededor de 150 días libres al año. Lo inteligente del trabajo medieval era lo comunitario que era. Todos contribuían durante las horas punta y desarrollaron un complejo sistema de ayuda mutua. Si el buey de tu vecino moría, le prestabas el tuyo sabiendo que harían lo mismo por ti. Era como una versión temprana del seguro social, solo que con más estiércol y menos papeleo. Estudios recientes de registros de aldeas medievales muestran que estas redes informales de apoyo eran increíblemente efectivas. Los pueblos que practican una fuerte cooperación tenían más probabilidades de sobrevivir a las hambrunas y las dificultades económicas y no olvidemos las habilidades especializadas que muchos campesinos desarrollaron. Algunos se volvieron expertos en artesanías específicas como la apicultura, la elaboración de cerveza o la herrería. Estos no eran solo pasatiempos, eran servicios esenciales que podían significar la diferencia entre tener lo suficiente para intercambiar por necesidades o quedarse sin ellas. Se estima que un herrero medieval experto podía fabricar hasta 100 clavos en un día, lo que no suena impresionante. Hasta que te das cuenta de que cada uno estaba hecho a mano después de todo este trabajo agotador, pensarías que estas personas al menos podrían disfrutar de una comida abundante. Bueno, sobre eso, el campesino medieval promedio comía alrededor de 2.000 a 3.000 calorías por día, lo que suena bastante bien hasta que te das cuenta de que básicamente estaban haciendo CrossFit. Desde el amanecer hasta el anochecer, el pan era su comida principal, estamos hablando de 2 a 3 libras de pan todos los días, pero esto no era tu elegante masa madre artesanal de Whole Foods. El pan medieval a menudo contenía trozos de arena y gravilla de las piedras de molino utilizadas. Moler el grano con el tiempo desgastaría sus dientes. Hablemos de una verdadera razón para necesitar un dentista. La bebida más común era algo llamado cerveza pequeña. Era una cerveza débil con bajo contenido alcohólico que todos, incluidos los niños, bebían en lugar de agua. ¿Por qué? Porque el agua a menudo estaba contaminada y el proceso de elaboración hacía que la cerveza fuera más segura para beber. Así es, en la época medieval, la cerveza era literalmente más segura que el agua. Finalmente, un hecho histórico que puedes usar para justificar tus hábitos de bebida. La dieta medieval seguía una jerarquía estricta. Los mejores cortes de carne iban a los nobles, mientras que los campesinos obtenían lo que quedaba. Por lo general, las partes que hoy tiramos o les damos de comer a las mascotas. Comían mucho potaje, una sopa espesa hecha de guisantes, frijoles y cualquier verdura que pudieran cultivar. Era básicamente la versión medieval de tirar todo en una olla y esperar lo mejor. A veces era tan espesa que podías poner la cuchara de pie en ella. Los campesinos medievales comían esto durante días, a veces semanas, agregando nuevos ingredientes a medida que los obtenían. Era como la situación de sobras más duradera del mundo. Durante los buenos tiempos, los campesinos podían comer tocino o cerdo salado. La carne fresca era rara, tal vez unas pocas veces al año durante los festivales. ¿Te imaginas ahorrar?
Todo el año para tener un solo trozo de carne decente es como esperar al Viernes Negro, excepto que en lugar de conseguir un televisor nuevo esperas un trozo de pollo. Cuando conseguían carne usaban absolutamente todo, desde el hocico hasta la cola. Incluso tenían un dicho: usas todo, pero el chillido suena como si hubieran inventado el movimiento original de cero residuos. Pero los campesinos medievales eran bastante inteligentes con la conservación de alimentos. Tenían que ser uno malo la cosecha podía significar hambruna. Desarrollaron técnicas asombrosas para ahumar, salar y fermentar alimentos. Podían mantener el repollo comestible durante el invierno convirtiéndolo en chucrut. Secaban guisantes y frijoles hasta que estaban literalmente duros como rocas. Los arqueólogos a veces los encuentran y aún pueden identificar las especies. Algunos de estos alimentos conservados duraban años, lo que hace que nuestra obsesión moderna con las fechas de caducidad parezca un poco tonta. Durante las hambrunas, que ocurrían aproximadamente una vez cada generación, las cosas se pusieron realmente desesperadas. Los registros históricos muestran gente comiendo arcilla de corteza e incluso zapatos de cuero. Hay un registro de la Gran Hambruna de 1315 a 1317 donde la gente fue atrapada robando masa sin hornear de las panaderías porque no pude esperar a que se cocinara. Eso es lo que yo llamo hambre extrema. Los investigadores estiman que durante las hambrunas severas, hasta el 15% de la población podría morir. No eran solo estadísticas, eran personas reales que tomaban decisiones imposibles sobre quién podía comer. La Iglesia complicó aún más las cosas al declarar ciertos días como días de pescado cuando la carne no estaba permitida, pero como la mayoría de los campesinos viven lejos de la costa, su pescado podría ser víver tale o barnacle, gansos, porque aparentemente las autoridades religiosas medievales decidieron que estos contaban como pescado. Supongo que si entrecierras los ojos y usas tu imaginación, esto condujo a algunos datos alternativos bastante creativos sobre los animales. Hubo debates académicos reales sobre si los barnacle gansos crecían en los árboles. Alerta de spoiler, no hablan de que la religión afecte a la comida. El calendario medieval estaba lleno de días de ayuno, hasta 150 por año. En estos días solo se podía comer una comida y, a menudo, no se podía comer ningún producto animal, pero la gente medieval se volvió creativa con las reglas. Hicieron leche de almendras para reemplazar los lácteos y crearon huevos falsos elaborados con almendras molidas y especias. Básicamente estaban inventando alternativas veganas medievales. Algunas de estas recetas los reyes han sobrevivido y los historiadores de la alimentación moderna dicen que en realidad son bastante sabrosos, aunque tal vez no valga la pena el esfuerzo de moler cientos de almendras a mano. El análisis de los huesos medievales muestra que los niños campesinos a menudo dejaban de crecer durante varios años. Durante las hambrunas, cuando la comida volvía a estar disponible, comenzaban a crecer de nuevo. Sus huesos literalmente cuentan la historia de la fiesta y la hambruna. Los científicos pueden ver estas paradas de crecimiento en los huesos como anillos en un árbol. Estudios recientes sugieren que los campesinos medievales eran varios centímetros más bajos que nosotros hoy en día, en gran parte debido a la desnutrición infantil y al trabajo duro sin fin en las raras ocasiones en que la comida era abundante. Los campesinos medievales realmente sabían cómo celebrar. Los festivales de la cosecha podían durar días y todos traían la comida que podían dar. Era como una cena compartida, excepto que todos estaban muy agradecidos por la comida. Estos días de fiesta eran raros puntos brillantes y una existencia dietética por lo demás desafiante después de un largo día de trabajo comiendo su olla en su pozo. Hablemos de lo que esta gente llamaba hogar y créeme, no era exactamente material de cazador de casas en la época medieval. El concepto de hogar, dulce hogar, adquirió un significado completamente diferente. ¿Alguna vez escuchaste a alguien quejarse de que su apartamento de una habitación era demasiado pequeño? Bueno, los campesinos medievales abrían una buena risa porque sus casas hicieron que las pequeñas casas modernas parecieran mansiones de lujo. La casa campesina promedio tenía alrededor de 400 pies cuadrados, eso es más pequeño que la mayoría de los garajes para 2 autos de hoy. Y escuche esto, toda la familia vivía allí junto con sus gallinas y otros animales pequeños. Hablemos de una versión temprana de un zoológico de mascotas. La construcción de estas casas era interesante, como mínimo, la mayoría se construían utilizando una técnica llamada wattle y do. Wattle era un montón de palos tejidos como una canasta gigante y do era una mezcla de barro,
paja y excremento de animales que se untaba por todo el Huatle cuando se secaba se volvía sorprendentemente fuerte. Experimentos recientes de biológicos han demostrado que estas paredes podrían durar hasta 50 años si se mantienen adecuadamente. No está mal para el barro y el excremento, y la mejor parte es que si una pared comenzaba a desmoronarse, simplemente se podía poner un poco más de do. Era como una masilla medieval. Alrededor del 90% de las casas campesinas tenían pisos de tierra. Extendían juncos frescos en el piso y agregaban hierbas para que oliera mejor. Estos juncos se quedaban allí durante meses recolectando trozos de tierra de comida y quién sabe qué más. Cuando se volvían demasiado asquerosos, simplemente añadían una capa encima. Era como tener una pila de compost en la sala de estar. Algunos arqueólogos han encontrado capas de pisos de casas medievales de hasta 6 pulgadas de profundidad. Cada capa cuenta su propia historia sobre lo que comía la familia y cómo vivían. El techo generalmente estaba cubierto con paja que podía tener hasta 2 pies de espesor. Era bastante bueno para protegerse de la lluvia, pero también era el hogar favorito de ratas, ratones e insectos. Los campesinos medievales básicamente tenían todo un ecosistema viviendo sobre sus cabezas. El humo de su fuego tenía que encontrar la manera de salir a través de la paja, ya que las chimeneas eran un lujo que la mayoría no podía permitirse. Esto en realidad tenía un beneficio: el humo ayudaba a preservar la paja y a mantener alejados a algunos insectos. Los científicos modernos han descubierto que este tratamiento con humo en realidad creaba un insecticida natural que ayudaba a que la paja durara más. Las ventanas eran más como agujeros de viento. La mayoría de las casas campesinas no tenían vidrio en sus ventanas. El vidrio era súper caro. En su lugar, usaban contraventanas de madera o pergamino aceitado para protegerse del clima durante el invierno. Rellenaban los agujeros con paja o ropa vieja. La luz era proporcionada por luces Rus, hojas secas sumergidas en grasa animal que emitían tanta luz como una vela de cumpleaños, lo que significaba que una vez que oscurecía, prácticamente tenías que irte a la cama. Experimentos recientes de historiadores demostraron que una casa medieval típica por la noche tenía aproximadamente 1 diagonal 100 del nivel de luz de una casa moderna. Los muebles eran mínimos, la mayoría de las familias tenían una mesa, tal vez un par de bancos y un cofre para guardar sus pocas pertenencias preciadas. Las camas eran un lujo, la mayoría de la gente dormía en colchones rellenos de paja en el suelo y se vuelve acogedor cuando todos duermen juntos para abrigarse. Toda la familia y los visitantes se acurrucaban juntos durante las noches frías. Los registros de algunas costumbres muestran que incluso los campesinos relativamente adinerados solo podían tener muebles que valían unos pocos centavos, aproximadamente el equivalente a 100 pesos en la actualidad. Uno de los descubrimientos más interesantes de las excavaciones arqueológicas es el medio, que es una palabra elegante para el vertedero de basura medieval. Cada casa tenía uno, generalmente justo afuera de la puerta. Los científicos han encontrado de todo, desde cerámica rota hasta huesos de animales y monedas perdidas en estos basureros. Es como una cápsula del tiempo medieval. Un arqueólogo encontró un par de zuecos de madera medievales perfectamente conservados en un medio. Resulta que la moda medieval no lo era. Todo tan diferente de los zapatos de moda de hoy en día, el diseño de las aldeas campesinas era en realidad bastante inteligente, las casas generalmente se construían juntas, creando un verdadero sentido de comunidad. La mayoría de las aldeas tenían un verde central donde los animales podían pastar y los niños podían jugar. Estudios recientes de diseños de aldeas muestran que a menudo se diseñaban para maximizar la luz solar y minimizar la exposición al viento. Esta gente sabía una cosa o dos. Sobre eficiencia energética, los estudios arqueológicos han revelado que muchas aldeas se construyeron en ligeras pendientes con canales de drenaje cuidadosamente planificados para evitar inundaciones. La planificación urbana medieval en su máxima expresión, pero vivir en estos lugares cerrados significaba que todos sabían los asuntos de los demás. La privacidad, ese no era realmente un concepto medieval. Probablemente podrías escuchar toda la discusión de tus vecinos sobre a quién le tocaba limpiar el corral comunitario. Hablando de eso, muchas aldeas tenían instalaciones compartidas como hornos para hornear y corrales para animales.
Los registros judiciales de la época están llenos de divertidas disputas entre vecinos, sobre todo, desde gallinas errantes hasta árboles colgantes. Algunas cosas nunca cambian, y hablemos del mantenimiento del hogar. Era un trabajo interminable, el techo de paja necesitaba reparaciones regulares, las paredes necesitaban parches y ni me hagas hablar del olor. Pero la mayoría de las reparaciones fueron eventos comunitarios. Cuando el techo de alguien necesitaba reparación, todo el pueblo colaboraba. Era como una versión medieval de la construcción de un granero, con comida y bebida compartidas para celebrar el trabajo. Con las casas siendo lo que eran, no es de extrañar que la gente pasara tanto tiempo al aire libre, pero salir significaba lidiar con un mundo completamente diferente de reglas y leyes que podrían hacer que el acuerdo de asociación de propietarios más complicado de hoy parezca simple. El sistema feudal no era solo complicado, era como un extraño juego de Simón dice, donde Simón era tu señor local y no seguir ese